Ok. Entonces, primero, siempre que iniciamos un ejercicio, tenemos que leer el encabezado. En este caso, indica el régimen en el cual va a estar una empresa. Si dice que son artículos 19 y 172, se refiere a que es ISR trimestral. Y si es ISR trimestral, al final de la hoja de trabajo tienen que sacar el ISR y la reserva legal. Ahora, van a haber otros casos en los cuales les indique que van a ser los artículos 43 y 173, y cuando indique eso va a ser, obviamente, ISR opcional simplificado. Y eso significa que es mensual. O sea que en su hoja de trabajo solamente van a sacar reserva legal. Entonces, eso es muy importante que lo sepan para, obviamente, identificar cuándo van a sacar el ISR al final de la hoja de trabajo y cuándo no. Entonces, en este caso sí lo sacan porque son los artículos 19 y 172 del régimen de utilidades de actividades lucrativas. Entonces, otro punto también que es muy importante verificar en el enunciado es el periodo contable. En este caso es el segundo ejercicio contable del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces significa que es un periodo ordinario. Si dice que es un periodo ordinario, se omite el paso 4 de la partida número 1. La partida número 1 siempre va a ser de depreciaciones y amortizaciones. Recordemos que el paso número 1 es identificar la cuenta, el paso 2 es quitar el valor de desecho o también llamado valor residual, el paso 3 es multiplicarlo por el porcentaje legal, el 4 es solamente se da cuando sea un periodo extraordinario porque se va a dividir dentro de 12 que son los meses que tiene un año y se va a multiplicar por los meses que obviamente laboró la empresa. Y la número 5 que se puede o no puede dar porque en ese caso es la distribución en sala de ventas, administración o en caso existiera fábrica. Entonces, con la partida número 1, en la pantalla está obviamente lo que serían los cálculos y quedaría de la siguiente manera. Las depreciaciones y amortizaciones van a ir en el lado del debe. En este caso recordemos que la amortización no hay gastos de organización, ni de constitución, ni de instalación, pero existe derecho de llave y el derecho de llave tiene el 10% de la amortización. Entonces, en este caso tenemos la amortización del derecho de llave y en el lado del haber va a ir todo lo acumulado y va a cuadrar con esas cantidades. En la siguiente, ya habíamos visto anteriormente que en este caso dice que se van a pagar 12 letras y con un valor de 3,000 quetzales. Entonces solo multiplicamos los 3,000 quetzales por 12 y siempre recordar que si es de 1 a 12 meses va a ser a corto plazo y si es mayor a, va a ser a largo plazo. Y como en este caso estamos obviamente creando al corto plazo y son documentos por pagar, tiene que nacer en el lado del haber. Y en el lado del debe se tiene que descontar una de las cuentas ya creadas, que si se pueden dar cuenta acá tenemos que era la cuenta número 32. Se los coloqué solo para que se guíen. En este caso solo se los estoy explicando rápido porque ya los hemos visto. En el caso del material de empaque, en su libro dice que del material de empaque hay en existencia 1,500 quetzales. Recordemos que solo se debe registrar lo que está consumido, lo que está vencido o lo que está ganado. Lo que está en existencia, obviamente no nos interesa porque lo vamos a seguir utilizando. Nos interesa lo que ya no tenemos. Entonces, en material de empaque hacemos una resta de lo que está en su ajuste, lo que está en su libro en la cuenta número 7 y lo que indica el ajuste que eran los 1,500 de existencia. Al restar lo que ustedes tenían al inicio y lo que tienen al final, les va a dar un resultado que es lo que ustedes obviamente utilizan. Y vuelvo a repetir, la partida se tiene que hacer por lo que ustedes utilizan, o lo que se venció, o lo que ganaron. Entonces, la partida quedaría material de empaque consumido, y en el lado del haber, material de empaque, porque fue de donde salió eso. Con la siguiente, que es sueldos. Recordemos que los sueldos siempre va a ir la misma estructura. En el lado del debe van a ir los sueldos, bonificaciones y las cuotas patronales. En este caso solo tenemos 2 departamentos, que es oficina y sala de ventas. Si nos damos cuenta, lo que está en color amarillo está en su libro, porque en su libro indica que los sueldos son de 13,145 para oficina, más 4 trabajadores para la bonificación, y en los sueldos sala de ventas son 10,890 más 3 empleados.
Entonces, teniendo esto en cuenta, los sueldos se van a colocar tal y como los indica su libro, o sea, no tienen que hacer ningún cálculo. Y para calcular las siguientes actividades, tomamos, para sacar la bonificación, recordemos que la bonificación siempre va a ser de 250 y se va a multiplicar por el número de empleados. Administración tenía 4 empleados, entonces nos dio un total de 1000 quetzales. Y sala de ventas tenía 3 empleados, nos da un total de 750. Eso obviamente refiriéndonos a lo que serían las bonificaciones. Luego con las cuotas, en este caso patronales, recordemos que la cuota patronal es del 12.67%. Esto está compuesto en 10.67% del IX, 1% de INTECAP y 1% de IRDRA. Entonces hacen el total de 12.67. Estos van a ser multiplicados por el valor de los sueldos. Entonces, en administración teníamos un sueldo de 13.145. Vuelvo a repetir, eso está en su libro. Y lo multiplicamos por 12.67, que es la cuota patronal. Y les va a dar la cuota patronal tanto de administración como de sala de ventas. Todo eso va a ir en el lado del debe. Entonces tenemos los sueldos del libro, las bonificaciones y las cuotas patronales. En el lado del haber tiene que ir la cuota patronal y laboral por pagar, en la cual, en este punto, debemos de calcularla. Para sacar la cuota patronal y laboral, debemos primero de sumar los dos sueldos. Tanto el sueldo de sala de ventas como el de administración, y eso nos va a dar un total de ambos sueldos. Luego lo vamos a multiplicar por el 17.5%. Vuelvo a repetir, el 17.5% es porque se suma el 12.67%, que ya dijimos que era la cuota, en este caso patronal, y ustedes recuerdan que la cuota laboral es de 4.83. Entonces, al sumar esas actividades, les va a dar un total del 17.5%. Miss, yo tengo una duda. Sí, dígame. En la cuota laboral también se le saca por el 12.67%. Sí, Sí, se utilizan en las dos. Entonces, sí. Acá ok, recordemos va a gracias, ser Miss. 12.67 porque estamos calculando la patronal. En este caso, lo determinamos así porque debemos de saber cuánto es lo que va a pagar el patrón. Entonces, por eso es que se hace por el 12.67. Y vuelvo a repetir, o sea, luego en el lado del haber, como en su libro dice que se debe técnicamente las cuotas, entonces se unen la cuota patronal, que es 12.67, más 4.83, que es la laboral. Y eso les va a dar un total de 17.5. Entonces, el total de los sueldos, que si se dan cuenta está en color verde, por el 17.5, que son las dos cuotas ya unidas, les va a dar la cuota patronal y laboral por pagar. Y eso, como tiene el apellido de por pagar, tiene que ir en el lado del haber. Entonces, ¿qué haría? Los sueldos, bonificaciones, cuota patronal del 12.67 en el debe, y en el haber, la cantidad del 17.5, y para sacar caja y bancos es la diferencia. La diferencia entre los 28.830.13, que es el total con el cual cuadró todo esto, nos podemos dar cuenta acá, menos lo que nosotros tenemos en la cuota, en este caso patronal y laboral por pagar, que es la actividad que está arriba. Entonces, la resta de esas dos actividades nos tiene que cuadrar, o va a ser técnicamente nuestra diferencia. Entonces, acá tenemos los 28.830 menos los 4.206.3, o sea, el total, menos lo que tenemos en la cuota laboral y patronal por pagar, esa diferencia va a ser bancos. Y por último, comprobamos, si sumamos estos dos, se nos tendría que cuadrar con lo mismo que está en el debe. No sé si hay dudas o preguntas con los sueldos.
Ok, vamos a seguir avanzando. El ajuste número 5. En este caso, dice lo siguiente, se descontó en el banco del agricultor una letra de cambio de 13,000 quetzales, el cual nos cobró intereses del 12% anual en 36 días y la cantidad se recibió en nuestra cuenta de dicho banco. Entonces, acá es muy importante determinar que primero dice que nosotros estamos recibiendo la cantidad en nuestra cuenta. Entonces, va a ir directamente a caja y bancos. Recordemos que en su ejercicio la cuenta de caja y bancos está junta, en la cuenta número 1. Y si en la cuenta número 1 está juntas, en todos los ajustes también debe ir junto. Entonces, yo recibí caja y bancos. ¿Qué cantidad? Los 13,000 quetzales, que era obviamente de una letra. Y luego dice que cobró intereses del 12% anual. Entonces, si nos podemos dar cuenta, los 13,000 quetzales están en su libro, ¿sí? Esa cantidad se la va a dar su libro, que es el valor de la letra. Entonces, el valor de la letra era de 13,000 quetzales. Dice que nos cobró el 12% anual. Entonces tenemos 13,000 por 12%, 1,560 es el interés anual. Pero en este caso no nos está pidiendo el interés anual, sino que solamente 36 días. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Se toma la cantidad anual, que son los 1,560, se divide dentro de 365, porque son los días que tiene un año, y eso nos va a dar la cantidad del interés de una forma diaria. Y por último, determinamos la forma diaria por el número de días, y en su libro dice que fueron por 36 días. Y eso nos va a dar lo que sería el interés que nos vamos a colocar. Como en su libro dice que nos cobró intereses, obviamente esos intereses nosotros los recibimos y a su vez es una pérdida. Entonces el interés sería interés gasto, los 153.86 que calculamos anteriormente, y en el lado del haber tenemos la cuenta de documentos descontados. Acá la palabra clave va a estar al inicio, porque recordemos que al inicio dice se descontó una letra. Entonces, recordemos, las letras son documentos. Y dice que se descontó, entonces sería documentos descontados y obviamente sería la suma de lo que está en caja y bancos y lo que está en intereses gasto. Entonces, no sé si hay dudas o preguntas con eso. No, Miss. Ok. Vamos a pasar a la número 6. Dice, el día de hoy se presentó a nuestra empresa el señor Iván Rodríguez, ex cliente, a pagar la factura número 2408 por 1,050 de una venta de mercaderías que se le hizo al crédito, la cual ya se había contabilizado como incobrable en el ejercicio anterior. En este caso, primero debemos de recordar que es una cuenta incobrable. Supongamos que Pablo les prestó dinero a cada uno de ustedes el año pasado, ¿sí? Estaba en cuarto de administración. Llegó quinto administración y no les pagó, sexto administración y no les pagó. Entonces ustedes indicaron que, o asumieron que ya nunca se los iba a pagar, entonces ya nunca iba a regresar ese dinero. Pero viene Pablo y cuando él se gradúa le paga a cada uno de ustedes. Entonces, ese dinero ustedes no lo esperaban. Entonces, ustedes como personas van a recibir el dinero, entonces yo estoy recibiendo caja y bancos. ¿Por qué lo recibí o cómo voy a clasificar esa cuenta? Como créditos recuperados. Yo no esperaba que Pablo, obviamente, le regresara el dinero, entonces es algo que se convierte en una ganancia. Y acá la cuenta quedaría caja y bancos a créditos recuperados. Acá entre paréntesis les coloqué que es ganancia para cuando ustedes realicen su hoja de trabajo,
sepan que, bueno, estén sabidos de que esta va a ir en la columna número 10, que es ganancia. Y acá no hay que hacer ningún cálculo, sino que se utiliza lo que está directamente en su libro, que son los 1050. No sé si tienen dudas o preguntas con el ajuste 6. No, Miss, ese sí ya. Es que yo no sabía si ponerlo como, ¿cómo es esto? Como cuenta incobrable, pero del lado contrario. Ajá. En este caso, cuando se coloca como cuenta incobrable, directamente se saca de la contabilidad. Entonces, técnicamente, para el siguiente año ya no existe. Entonces, en este caso, por eso se coloca como crédito recuperado y se coloca como lo contrario a la pérdida, que sería una ganancia. Muy bien, Miss, gracias. Ok. Ahora en la siguiente es una distribución de alquileres, en el cual sabemos que si nos están pidiendo alquileres, debemos de buscar en nuestro balance de saldos alguna cuenta de alquileres. En este caso está la cuenta 39 con 36,000. Y en su libro solo indica que el 60% es administración y el 40% hasta la de ventas. Y en ese caso ustedes ya saben que la partida quedaría alquileres vencidos a administración, alquileres vencidos a la de ventas. ¿Y de dónde salió eso? De alquileres. Esa cuenta la hemos trabajado varias veces, entonces no va a haber problema con eso. Ahora con la siguiente. La siguiente dice, de nuestra mercadería en aduanas, se retiraron 45,160, habiéndose pagado por derechos arancelarios 13,907, más el IVA, según factura número 9,000, póliza de importación de la aduana. Los derechos arancelarios más el IVA se pagaron con el cheque número 5,645 del Banco del Agricultor. Acá es muy importante recordar, cuando nosotros hacemos una compra al extranjero, necesita o pasa por diferentes, obviamente, actividades, en la cual, supongamos que ustedes van a comprar una actividad en Amazon. O sea, lo primero que ustedes deben de hacer es pagar. Entonces, por ese bien o esa mercadería. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Técnicamente están haciendo un anticipo o un pago, pero obviamente no se convierte aún en la mercadería porque no la tenemos en la empresa. Obviamente está en otro país. Entonces, el paso número 1 es hacer el anticipo al proveedor. El paso número 2 es cuando esa mercadería nos la envían a través de cualquier transporte, ya sea un avión, un barco, un camión, etc. El paso número 3 es cuando ese camión, barco llega al territorio guatemalteco, entonces se convierte en mercadería en aduanas. Y en la última, cuando nosotros vamos a traer la mercadería a las aduanas, que se convierte al final en compras. Entonces, en este caso, es muy importante recordar, dice que nosotros vamos a traer nuestra mercadería en aduana. Mercadería en aduana ya sabemos que era el punto número 3. Pero entonces vamos a crear el último punto, que en este caso es nuestra compra. Si nos podemos dar cuenta acá, en la estructura quedaría en el lado del debe compras. ¿Por qué? Porque yo ya lo fui a traer a la aduana. Luego tenemos lo que dice más el IVA, entonces ya sabemos que todo lo que es con compras viene relacionado también el IVA deudor o también llamado IVA por cobrar. Acá es muy importante recordar que si ya existe una cuenta en el balance de saldos, debemos de utilizar el mismo nombre en los ajustes. Y por último, decía que habían derechos arancelarios. Entonces, ustedes le pueden colocar ahí nombre a la partida derechos arancelarios, impuestos aduanales sobre compras o gastos sobre compras. O sea, cualquiera de las tres actividades va a estar correcta porque dependen y se refieren a lo mismo. Entonces, yo ahora estoy recibiendo las compras. ¿De dónde salieron esas compras? De mi mercadería en aduana.
Y en su libro indica que la cantidad es de 45.160. Entonces, la compra y la mercadería en aduana tienen el mismo valor porque es el mismo producto que pasó por las diferentes fases. Luego, tenemos los impuestos aduanales sobre compras o los derechos arancelarios que tienen un valor de 13.907. Entonces, lo colocamos tal y como está ahí porque eso lo indica su ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que debemos de acá calcular? Debemos calcular el IVA. Y para sacar el IVA, en su libro indica que es el valor técnicamente la mercadería en aduana, los derechos arancelarios y todo eso tiene el IVA incluido. Entonces, acá sumamos los 45.160, que es lo que la mercadería en aduana, más los 13.907, que son los derechos arancelarios. Y a la hora de sumar esos dos, nos va a dar un total sin el IVA. En la ley del IVA, en este caso, nos indica que se van a cobrar el impuesto del 12% cuando nosotros tengamos importaciones, tomando en cuenta la compra y tomando en cuenta también los impuestos aduanales que haya tenido esto también incurrido. Entonces, el total sin el IVA, recordemos que esto en pocas palabras es el 0.12, por decirlo así, y recordemos que para sacar el IVA lo multiplicamos por el 12%. Y eso va a ser el IVA por cobrar o el IVA deudor, que es técnicamente lo mismo, o el IVA crédito. Cuando ya tenemos esto, obviamente el IVA lo vamos a tomar para nuestro ajuste y vamos a tener las compras, el IVA y los impuestos aduanales sobre compras o derechos arancelarios. En el lado del haber, ¿qué es lo que vamos a tener que eliminar o rebajar? La mercadería en aduana por el valor de 45.160. Y en su libro indica que los derechos arancelarios más el IVA, se emitió un cheque o obviamente se pagó en efectivo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ya tenemos acá las compras de 45.600, para sacar la cuenta de caja y bancos, se debe de sumar los derechos arancelarios y el IVA. Entonces, en el último punto tenemos los derechos arancelarios, que es esta cantidad, y el IVA, que fue lo que nosotros encontramos a la hora de multiplicar por el, obviamente, 12%. Sumamos esas dos actividades y nos va a dar el total de bancos o de caja. Y con eso ya podemos terminar nuestra partida. Entonces colocamos la diferencia ahí en bancos, que es la suma de esas dos actividades. Y a la hora de sumarlo, comprobamos que nos da lo mismo que está en mercadería, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, para caja de banco se suma el IVA y los derechos arancelarios. Y a la hora de sumar esos dos, nos tiene que cuadrar con lo mismo que está en el lado del débito. No sé si hay dudas o preguntas con las actividades de importaciones. Y eso quiere decir que siempre digamos, el IVA lo tenemos que pagar sobre lo que tenemos en aduana más el impuesto que este genera. Exactamente. En este caso, lo único que no se va a tomar en cuenta para estas actividades van a ser, un ejemplo, gastos de acarreos o fletes. Porque supongamos, o sea, la mercadería cuesta 45,000. Los derechos arancelarios fueron los 13,000 quetzales. O sea, en ese caso, todo eso junta el mismo valor. Técnicamente, los derechos arancelarios salen del valor del producto. Entonces, depende cuánto cueste un producto, a su vez va a ser los derechos arancelarios. Entonces, por eso, eso va junto. Ahora, cuando ustedes lo van a, obviamente, transportar, ya no incluye eso, porque obviamente ya es diferente la actividad. Ya es diferente. Digamos una distribuidora de la parte. Ajá, exactamente. Y ahí ya el IVA es sobre el producto final, por decirlo así. Una duda también. ¿Los impuestos anuales
sobre compras, esos los colocamos ya en la de 12 partidas en gasto. Exactamente. Ah, bueno, porque se aplica sobre las compras. Ajá, muy bien, Pablo. Entonces, en este caso iría en la columna número 7, Bueno. que es gastos. Muy bien, gracias, Miss. Bueno. En la otra, que en este caso es de lo que nos referimos a la siguiente partida, es en la compra de acciones. En este caso, su empresa no tenía todavía su capital al 100% autorizado, sino que tenía algunas acciones para que otras personas lo compraran. Entonces, en este caso, una persona vino, se interesó en la empresa y va a comprar las acciones. Entonces, en su libro dice, pendiente de contabilizar 50 acciones de 300 quetzales cada una, suscritas por el señor Brian Cruz, quien pagó 30 en efectivo. En este caso, entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Dice que el valor de las acciones es de 300 quetzales. Eso está en su libro. Dice que 50 fueron suscritas, es decir, el señor pidió 50 acciones para comprar. Entonces, apartó, por decirlo así, 15,000 quetzales. Mismo solo al 50,000 por 30, la siempre va a ser realizado y por pago a la nos va a dar. Vamos a hacer y la damos los entonces es por 15,000 quetzales de las acciones por toda la van puntos por 6,3 su parte. Si usted desde el hizo la real este desvalor entonces el hizo como debe el trimestre quedando ahí pagar los 10 libros y el bien recorre pasos, es decir, segundo paso siempre va a ser la venta. El tercer paso ser costo, el paso va a ser el paso y la ganancia del ejercicio. Eso indica que se comporte de maquinador y entonces hacemos el que ya 620 y 1 12 en este caso es vapor. Entonces da que como parte de su valor recibieron una mena usada por 3,472 el IVA, 3,070 dividido 1,12% del IVA. Luego dice de que eso no es siempre cierto, costo son los 4 por el porcentaje le hice el 20 para el equipo por una digamos por 2 y eso es móvil. Luego encontrar vamos a restar el paso no vamos a restar el 1 nosotros le pasamos sino nuestro costo real en general de 2 textos. Se opta de correr el valor que era dividido hasta en verde en esos 7 tenemos si la mayor es una cielo real de 200 400 si yo computo un costo eso rentaría pérdidas cosas en la parte inmobiliaria aquí compra pasar por 24 la número 4 entonces de la cambio una venta yo mobiliario y esta lo que y por iba a crear el ejercicio obviamente